Muchas vidas, muchos maestros. Brian Weiss, 1988. Prefacio. Sé que hay un motivo para todo. Tal vez, en el momento en que se produce un hecho, no contamos con la penetración psicológica ni la previsión necesaria para comprender las razones, pero con tiempo y paciencia saldrán a la luz. Así ocurrió con Catherine. La conocí en 1980, cuando ella tenía 27 años. Vino a mi consultorio buscando ayuda para su ansiedad, sus fobias, sus ataques de pánico. Aunque estos síntomas la acompañaban desde la niñez, en el pasado reciente habían empeorado mucho. Día a día se emocionaba más, paralizaba emocionalmente, menos capaz de funcionar. Estaba aterrorizada y comprensiblemente deprimida. En contraste con el caos de su vida, en esos momentos, mi existencia fluía con serenidad. Tenía un matrimonio feliz y estable, 2 hijos pequeños y una carrera floreciente. Desde el principio mismo, mi vida pareció seguir siempre un camino recto. Crecí en un hogar con amor. El éxito académico se presentó con facilidad y apenas ingresado en la facultad había tomado ya la decisión de ser psiquiatra. Me gradué en la Universidad de Columbia de Nueva York en 1966 con todos los honores. Proseguí mis estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, donde recibí mi diploma de médico en 1970. Después de un internado en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York, volví a Yale para completar mi residencia como psiquiatra. Al terminarla, acepté un cargo en la Universidad de Pittsburgh, donde 2 años después me incorporé a la Universidad de Miami para dirigirme el departamento de psicofarmacológico. Allí logré renombre nacional en los campos de psiquiatría biológica y el abuso de drogas. Tras años, fui ascendido al rango de profesor asociado de psiquiatría y designado jefe de la misma materia en un gran hospital de Miami, afiliado a la universidad. Por entonces ya había publicado 37 artículos científicos y estudios de mi especialidad. Los años de estudios disciplinados habían adiestrado mi mente para pensar como médico y científico, moldeándome en los senderos estrechos del conservadurismo profesional. Desconfiaba de todo aquello que no pudiera demostrar según métodos científicos tradicionales. Tenía noticias de varios estudios de parapsicología que se estaban realizando en las universidades importantes de todo el país, pero no me llamaban la atención. Todo eso me parecía descabellado, en demasía. Entonces conocí a Catherine. Durante 18 meses utilicé métodos terapéuticos tradicionales para ayudarla a superar sus síntomas. Como nada parecía causar efecto, intenté la hipnosis. En una serie de estados de trance, Catherine recuperó recuerdos de vidas pasadas, que resultaron ser los factores causantes de sus síntomas. También actuó como conducto para la información procedente de entes espirituales altamente evolucionados y a través de ellos reveló muchos secretos de la vida y de la muerte. En pocos y breves meses sus síntomas desaparecieron y reanudó su vida más feliz y en paz que nunca. En mis estudios no había nada que hubiera preparado para algo así. Cuando estos hechos sucedieron, me sentí absolutamente asombrado. No tengo explicaciones científicas de lo que ocurrió.
En la mente humana hay demasiadas cosas que están más allá de nuestra comprensión. Tal vez Catherine, bajo la hipnosis, pudo centrarse en esa parte de su mente subconsciente que acumulaba verdaderos recuerdos de vidas pasadas. Tal vez utilizó aquello que la psicoanalista Carl Jung denominó inconsciente colectivo, la fuente de la energía que nos rodea y contiene los recuerdos de toda la raza humana. Los científicos comienzan a buscar estas respuestas. Nosotros, como sociedad, podemos beneficiarnos mucho con la investigación de los misterios que encierran el alma, la mente, la continuación de la vida después de la muerte, la influencia de nuestra experiencia en vidas anteriores sobre nuestra conducta actual. Obviamente, las ramificaciones son limitadas, sobre todo los campos de la medicina, la psiquiatría, la teología y la filosofía. Sin embargo, la investigación científicamente rigurosa de estos temas está todavía en mantillas. Si bien se está dando grandes pasos para descubrir esta información, el proceso es lento y encuentro muchas resistencias tanto por parte de los científicos como de los legos. A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha resistido al cambio, a la aceptación de ideas nuevas. Los textos históricos están llenos de ejemplos. Cuando Galileo descubrió las lunas de Júpiter, los astrónomos de su época se negaron a aceptar su existencia e incluso a mirar esos satélites, pues estaban en conflicto con las creencias aceptadas. Así ocurre ahora entre los psiquiatras y otros terapeutas que se niegan a examinar y evaluar las considerables pruebas reunidas acerca de la supervivencia tras la muerte física y sobre los recuerdos de vidas pasadas. Mantienen los ojos bien cerrados. Este libro es mi pequeña contribución a la investigación en el campo de la parapsicología, sobre todo en la rama que se refiere a nuestras experiencias antes del nacimiento y después de la muerte. Cada palabra de lo que aquí se va a contar es cierta. No he agregado nada y solo he eliminado las partes repetitivas. He alterado ligeramente la identidad de Catherine para respetar su intimidad. Me llevó 4 años decidirme a escribir sobre lo ocurrido, 4 años reunir valor para aceptar el riesgo profesional de revelar esta información nada ortodoxa. De pronto, una noche, mientras me duchaba, me sentí impelido a poner esta experiencia por escrito. Tenía la fuerte sensación de que era el momento correcto y que no debía retener la información por más tiempo. Las lecciones que había aprendido estaban destinadas también a otros. No me habían sido dadas para que las mantuviera en secreto. El conocimiento había llegado por medio de Catherine y ahora debía pasar a través de mí. Comprendí de cuántas consecuencias pudiera sufrir, ninguna sería tan devastadora como no compartir el conocimiento adquirido sobre la inmortalidad y el verdadero sentido de la vida. Salí a toda carrera del baño y me senté ante mi escritorio, con el montón de cintas grabadas durante mis sesiones con Catherine. En las horas de la madrugada pensé en mi viejo abuelo húngaro que había muerto durante mi adolescencia. Cada vez que yo confesaba tener miedo de correr un riesgo, él me alentaba amorosamente repitiéndome su expresión favorita en nuestro idioma. ¿Qué diablos?, decía, con su acento extranjero. ¿Qué diablos? En respuesta a mis preguntas, Catherine reveló la historia de su vida. Era la segunda de 3 hijos, criada en el seno familiar católico conservadora, en una pequeña ciudad de Massachusetts. Su hermano, 3 años mayor que ella, era muy atlético y disfrutaba de una libertad que a ella nunca se le permitió.
La hermana menor era la más favorita de ambos padres. Cuando empezamos a hablar de sus síntomas, se puso notablemente más tensa y nerviosa. Comenzó a hablar más deprisa y se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en la mesa. Su vida siempre había estado repleta de miedos. Tenía miedo al agua, tenía tanto miedo de asfixiarse que no podía tragar píldoras. También le asustaban los aviones y la oscuridad, la aterrorizaba la idea de morir. En los últimos tiempos esos miedos habían comenzado a empeorar. A fin de sentirse a salvo solía dormir en el amplio ropero de su departamento. Sufría 2 a 3 horas de insomnio antes de poder conciliar el sueño. Una vez dormida, su sueño era ligero y agitado, se despertaba con frecuencia. Las pesadillas y los episodios de sonambulismo que habían atormentado su infancia empezaban a repetirse. A medida que los miedos y los síntomas la iban paralizando cada vez más, mayor era su depresión. Mientras Catherine hablaba, percibí lo profundo de su sufrimiento. En el curso de los años, yo había ayudado a muchos pacientes como ella a superar el tormento de los miedos. Por eso confiaba en el poder de prestarle la misma ayuda. Decidí que comenzaríamos a ahondar en su niñez, buscando las raíces originarias de sus problemas. Por lo común, este tipo de indagaciones ayudaba a aliviar la ansiedad en caso de necesidad, y si ella lograba tragar píldoras, le ofrecería alguna medicación suave contra las ansiedades para que estuviera más cómoda. Era el tratamiento habitual para sus síntomas, y yo nunca vacilaba en utilizar sedantes y hasta medicamentos antidepresivos para tratar las ansiedades y los miedos crónicos y graves. Ahora recurro a ellos con mucha más moderación y solo durante breves periodos si acaso. No hay medicamento que pueda llegar a las verdaderas raíces de estos síntomas. Mis experiencias con Catherine y otros pacientes como ella así me lo han demostrado. Ahora sé que se puede curar en vez de limitarse a disimular o enmascarar los síntomas. Durante esa primera sesión yo trataba como suave e intensa de hacerla volver a la niñez. Como Catherine recordaba asombrosamente pocos hechos de sus primeros años, me dije que debía analizar la posibilidad de utilizar la hipnoterapia como una posible forma de abreviar el tratamiento para superar esa represión. Ella no recordaba ningún momento especial traumático de su niñez que explicara esos continuos miedos en su vida. En tanto ella se esforzaba y abría su mente para recordar, iban emergiendo fragmentos aislados de memoria. A los 5 años había sufrido un ataque de pánico cuando alguien la empujó desde un trampolín a una piscina. No obstante, dijo que incluso antes de ese incidente no se había sentido nunca cómoda con el agua. Cuando Catherine tenía 11 años, su madre había caído en una depresión grave. El extraño modo que se alejaba de su familia hizo que fuera necesario consultar a un psiquiatra y someterla a electrochoques. Debido a ese tratamiento, a su madre le costaba recordar cosas. La experiencia asustó a Catherine, pero aseguraba que cuando su madre mejoró y volvió a ser como siempre, esos miedos se disiparon. Su padre tenía un largo historial de excesos alcohólicos. A veces, el hijo mayor tenía que ir al bar del barrio para recogerlo. El creciente consumo de alcohol lo llevaba a reñir frecuentemente con la madre de Catherine, quien entonces se volvía retraída y malhumorada. Sin embargo, la muchacha consideraba eso como un patrón familiar aceptado. Fuera de casa todo iba mejor.
En la escuela secundaria salía con muchachos y mantenía un trato fácil con los amigos, a la mayoría de las cuales conocía desde varios años atrás. Sin embargo, resultaba difícil confiar en la gente, sobre todo en quienes no formaban parte del reducido círculo de sus amistades. En cuanto a la religión, para ella era simple y no se planteaba dudas. Se le habían enseñado a creer en la ideología y en las prácticas católicas tradicionales, sin que ella pusiera realmente en tela de juicio la verdad y validez de su credo. Estaba segura que si era una buena católica y vivía como era debido, respetando la fe y sus ritos, sería recompensada con el paraíso. Si no, sufriría en el purgatorio o el infierno. Un Dios patriarcal y su hijo se encargaba de esas decisiones definitivas. Más tarde descubrí que Catherine no creía en la reencarnación. De hecho, sabía muy poco de ese concepto, aunque había leído algo sobre los hindúes. La idea de la reencarnación era contraria a su educación y a su comprensión. Nunca había leído sobre el tema metafísicos u ocultista porque no le interesaban en absoluto. Estaba segura de sus creencias. Terminada la escuela secundaria, Catherine cursó 2 años de estudios técnicos que la capacitaron como técnica de laboratorio. Contando con una profesión y alentada por la mudanza de su hermano a Tampa, Catherine consiguió un puesto en Miami en un gran hospital asociado a la Universidad de Miami, ciudad a la que se trasladó en primavera de 1974 a la edad de 21 años. La vida de Catherine en su pequeña ciudad había sido más fácil que la que tuvo que llevar en Miami. Sin embargo, le alegraba haber escapado de sus problemas familiares. Durante el primer año que pasó allí, conoció a Stuart, un hombre casado, judío y con 2 hijos. Diferente en todos los hombres con quienes había salido, era un médico de éxito y fuerte y emprendedor. Entre ellos había una atracción irresistible, pero las relaciones resultaban inestables y tempestuosas. Había algo en el que él despertaba las pasiones de Catherine como si la hechizara. Por la época en que ella inició la terapia, su relación con Stuart iba por el 6.º año y aún conservaban todo su vigor, aunque no marchara bien. Catherine no podía resistirse a él, aunque la trataba mal y la enfurecía con sus mentiras, sus manipulaciones y sus promesas rotas. Varios meses antes de su entrevista conmigo, Catherine había sufrido una operación quirúrgica de las cuerdas vocales, afectadas por un nódulo benigno. Ya estaba ansiosa antes de la operación, pero al despertar en la sala de recuperación se encontraba absolutamente aterrorizada. El personal de la enfermería se esforzó horas enteras por calmarla. Después de reponerse en el hospital, buscó al doctor Edward Poole. Ed era un bondadoso pediatra a quien Catherine había conocido mientras trabajaba en el hospital. Entre ambos surgió un entendimiento instantáneo que se fue convirtiendo en una estrecha amistad. Catherine habló francamente con Ed. Le contó sus temores, su relación con Stuart y su sensación de estar perdiendo el control de su vida. Él insistió en que pidiera una entrevista conmigo, personalmente, no con algunos de mis asociados. Cuando Ed me llamó para ponerme al tanto de ese consejo, agregó que por algún motivo le parecía que solo yo podía comprender la verdad de Catherine, aunque otros psiquiatras también tenían una excelente preparación y eran terapeutas capacitados. Sin embargo, Catherine no me llamó. Pasaron 8 semanas. Como mi trabajo como jefe del departamento de psiquiatría
me absorbe mucho, olvidé las llamadas de Ed. Los miedos y las fobias de Catherine empeoraban. El doctor Frank Acker, jefe de cirugía, la conocía superficialmente desde hace años y solía bromear con ella cuando visitaba el laboratorio donde trabajaba. Él había notado su desdicha de los últimos tiempos y percibido su tensión. Aunque había querido decirle algo en varias oportunidades, vacilaba. Una tarde, mientras iba a su coche a un hospital apartado donde debía dar una conferencia, vio a Catherine, que volvía de su propio automóvil a casa, cercana a ese pequeño hospital. Siguiendo un impulso, le indicó por señas que se hiciera a un lado de la carretera. «Quiero que hables ahora mismo con el doctor Weiss», le gritó por la ventanilla, sin demora. Aunque los cirujanos suelen actuar impulsivamente, al mismo Frank le sorprendió su rotundidad. Los ataques de pánico y ansiedad de Catherine iban siendo más frecuentes y duraban más. Empezó a sufrir 2 pesadillas recurrentes. En una, un puente se derrumbaba mientras ella lo cruzaba al volante de su automóvil. El vehículo se hundía en el agua y ella quedaba atrapada ahogándose. En el segundo sueño se encontraba encerrada en un cuarto totalmente oscuro, donde tropezaba y caía sobre las cosas sin lograr hallar una salida. Por fin vino a verme.